the champion, and I have no equal. Bueno, gente, qué sorpresa la mía cuando vi esta información que les voy a dar ahora, ¿no? Una información que ya la mayoría de las personas saben, ¿ok? Pero me gustaría comentar un poco el hecho de que de esta forma es que debe reaccionar una verdadera campeona. Y me refiero a que Alexa Grasso recientemente ha salido mediante Twitter a dar ciertas declaraciones, o sea, ha sacado unos cuantos Twitter en los cuales ha estado hablando sobre que ella también tuvo una lesión en su mano, ¿ok? Me refiero dentro de la pelea contra Valentina Shevchenko. Como todos ustedes saben, como todos ustedes recuerdan, pues en este canal hablamos un poco no solamente sobre la pelea que ellas dos tuvieron, hicimos predicciones, también hablamos sobre la pelea y también hablamos sobre las excusas tan burdas que estaba dando Valentina Shevchenko, que empezó a dar desde esa pelea número 1 que ellas dos tuvieron, pelea que perdió, pelea que salió sometida, dio un montón de excusas y ahora volvió a hacer un poco de lo mismo, volvió a dar un montón de excusas y nosotros dimos nuestro punto de vista dentro del canal. Hablamos sobre eso, hablamos sobre que Valentina tiene que tener un poco de humildad y aceptar la derrota. En este caso fue un empate, pero fue un empate con sabor a derrota para Valentina, porque se suponía que a pesar de todo, ¿okay? A pesar de que, por ejemplo, yo la di como favorita a Alexa Grasso, yo di como favorita a Alexa Grasso para esa pelea. A pesar de todo esto, pues se suponía y la mayoría de las personas decían de que en una revancha directa Valentina Shevchenko iba a ser mucho mejor que Alexa Grasso. De mi punto de vista no iba a ser así porque Alexa Grasso demostró la calidad que tenía y también demostró dentro de la pelea que a pesar de estarse enfrentando a una muchacha tan dura, a una peleadora tan dura en lo que es el wrestling, en lo que es el jiu-jitsu en general, como es Valentina Shevchenko, no logró ser dominada del todo, no logró ser sometida del todo, nunca. Y logró Valentina en múltiples ocasiones conectar buenas posturas y que al final no lograron ser efectivas porque Alexa Grasso, número 1, nunca tapió y número 2, las defendió con muchísimo éxito, desde mi punto de vista, evidentemente. Ahora bien, Alexa Grasso pues mostró que también estuvo lesionada dentro de la pelea, logró salir lesionada dentro de la pelea, lamentablemente, o sea, a nadie le gusta que ninguna de ambas peleadoras esté lesionada, pero son cosas que evidentemente pueden ocurrir dentro de un combate. Sobre todo en un combate de MMA, hay muchísimas lesiones, brazos rotos, hombros dislocados, etcétera, 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 un montón de etcéteras. Pero la cosa es que así es como es la cosa, así es como se demuestra una verdadera campeona, así es como debe ser una verdadera campeona, tengas o no tengas el cinturón. Valentina Shevchenko estuvo muchísimo tiempo con ese cinturón, o sea, desde mi punto de vista es la GOAT de esa división femenina, por encima de todo lo que se puede decir, pero realmente no se está comportando como una campeona luego de esa primera derrota que tuvo contra Alexa Grasso. No se estaba conectando, no se estaba comportando como lo debe hacer una campeona. Ya lo tengas el cinturón o no lo tengas, eres una campeona dentro de la UFC, eres una campeona del mundo y tienes que actuar como tal. Alexa Grasso, en estos Twitter que ella mostró, pues simplemente mostró mucha elegancia, demostró ser una campeona, una mentalidad de campeona. Ella no solamente dijo que mira cómo son las cosas, yo también me lesioné en la pelea, pero estas no son excusas, voy para adelante y quiero la trilogía también. Ella no se está negando a la trilogía, pero desde mi punto de vista esto no debería ocurrir, no debería haber trilogía, ahora no, ¿ok? Deberían enfrentarse a otros peleadores, Valentina Shevchenko debería intentar buscar una que otra pelea contra alguna top de esa división y que de esta forma se gane otra vez esa oportunidad titular. Y por supuesto Alexa Grasso me gustaría verla contra otra peleadora, no contra Valentina otra vez. Desde mi punto de vista, ¿ok? Ya tuvieron dos peleas. En una, Alexa Grasso salió sometiendo a Valentina y en la otra salieron en empate. Pero un empate, les repito, que sabe a victoria para Alexa Grasso y sabe a derrota para Valentina, evidentemente. Entonces Alexa Grasso, a pesar de que tuvo una lesión similar a la que tuvo Valentina Shevchenko, en ningún momento salió a dar un montón de excusas, en ningún momento dijo, no logró vencerla, no logré terminar de finalizar a Valentina en algún momento de la pelea debido a que yo tenía tal lesión. Porque incluso hubieron asaltos en que estuvo bastante cerca de finalizar a Valentina Shevchenko, sobre todo evidentemente en ese quinto asalto. ¿Cómo cierra la pelea? ¿Cómo cierra Alexa Grasso esa pelea? Haciendo un gran pound súper fuerte, ya montándole a la espalda directamente, casi que montándole los ganchos para hacerle un mataleón igualito al que le hizo en esa primera pelea. Entonces evidentemente no hay necesidad de dar todas estas excusas porque como mismo lo dijo Alexa Grasso en esos Twitter, ellas son peleadoras, ellas están acostumbradas a que el dolor no sea algo que las frene.
todos los peleadores dentro de la UFC, no solamente dentro de la UFC en general, todos los peleadores que están en la élite, ¿ok? Que pertenecen a compañías tan grandes como la UFC, ¿ok? Pues están acostumbrados a ser profesionales, a que el dolor no los frene. Porque imagínense ustedes que están haciendo un tipo de deporte, de combate, un deporte de contacto, que las lesiones están al día. Día sí, día también, van a lesionarse los peleadores. Van a lesionarse, ya sea una lesión grave o ya sea una lesión de mínima, de mínima índole. O sea, siempre van a haber lesiones de por medio. Así son las cosas, así son los deportes de contacto, así son los deportes de combate. Pero esto no son cosas que te pueden frenar, no son cosas que te deben frenar. Porque ustedes son peleadores y porque todo el tiempo van a estar digiriendo este tipo de cosas, digiriendo este tipo de lesiones, sean graves como ya les dije, o sean un tipo de lesiones más leves. Pero tienen que estar todo el tiempo digiriendo el dolor, aguantando el dolor. Y ya llega un momento que el cuerpo se adapta. Entonces, dar este tipo de excusas como que tenía dolor, como que tenía la mano rota, como que tenía esto, como que tenía lo otro, simplemente quedan en banalidades. Queda muy feo que una ex campeona tan dominante como Valentina esté dando excusas y Alexa Grasso le acaba de dar otro baño, le acaba de ganar otra pelea más. ¿Ok? Y es la pelea del ser una campeona, del saber ser una campeona, del saber estar, del saber representar cuando uno es campeón, cuando uno es campeona en este caso. Como mismo Alexa Grasso dijo, estamos acostumbrados al dolor, el dolor no puede ser algo que las frene, tienen que seguir para adelante y vamos por la trilogía. Ella no en ningún momento está negándose a la trilogía, pero como ya les digo, la trilogía es algo que no se debería dar en este momento. No creo desde mi punto de vista que Valentina Shevchenko merezca esa trilogía, para nada lo creo. Para nada, y mucho menos después de todas estas excusas que ella ha dado, ¿ok? De tirarle todo el hate, evidentemente, al árbitro como le tiró. Está bien, hay muchas personas que creen diferentes cosas, de que el árbitro estuvo mal, etc. Pero yo creo que el árbitro intentó, recapacitando, ¿no? Enmendar ese error que él cometió, porque en el segundo asalto, ¿ok? Él le dio prácticamente el asalto, sí, a Alexa Grasso, pero un 10-9, un asalto que Alexa Grasso evidentemente consiguió un knockdown bastante fuerte, etc. Por lo tanto, él intentó como enmendar todo esto dándole ese 10-8 a Alexa Grasso en ese quinto asalto. Desde mi punto de vista, ok, al final estuvo bien que la pelea fuera en empate porque no había otra forma mejor de cerrar esta pelea. De una forma u otra, ambas peleadoras ganaron, ¿no? Ciertos asaltos y la otra los perdieron, pero evidentemente fueron bien cerrados cada uno de esos asaltos. Y desde mi punto de vista, como ya les digo, yo vi ganando a Alexa Grasso, yo vi que Alexa Grasso tuvo las oportunidades más claras, ¿ok? De finalizar esta pelea. Hay mucha gente que ha dicho que sí, Valentina estuvo todo el tiempo haciendo ese jab, marcando ese jab desde el principio, controlando bastante bien a Alexa Grasso, etc. Pero desde mi punto de vista, en ningún momento Valentina estuvo al borde de finalizar esa pelea. Alexa Grasso, por todo lo contrario, sí lo estuvo en múltiples ocasiones, ya sea con el knockdown que hizo, ya sea en ese quinto asalto, ¿ok? Cómo cerró ese quinto asalto. ¿Okay? Entonces, desde mi punto de vista, hay que tomar en consideración que la que más cerca en todo momento estuvo de finalizar la pelea, no en todo momento, pero en múltiples ocasiones, fue Alexa Grasso y no Valentina Shevchenko. ¿Okay? Y a todo esto, para ponerle la cereza al pastel, hay que poner que Alexa Grasso también estaba lesionada y en ningún momento dio ningún tipo de excusa. En ningún momento dijo, no pude terminar de finalizar a Valentina porque tenía una lesión en el brazo. Para nada. Tuvo una lesión en el brazo, hay que salir para adelante. Ella dijo en esos tweets que ella sintió el dolor en el brazo, pero que a pesar de todo esto ella no frenó y fue a entrenar. Y ya en el entrenamiento pues sí sintió realmente el dolor y dijo, bueno, así no puedo seguir, tengo que revisar la mano, ¿no? Le revisaron la mano, le hicieron unas radiografías y al final sí está lesionada y tiene que pasar por algún tipo de cirugía desde mi punto de vista. Ya por un lado Valentina está bastante bien, pero pues Alexa Grasso tiene que verse este tipo de lesión que tuvo, esta pequeña lesión que tuvo, salir de eso y seguir entrenando. Yo no sé si la UFC, como ya les digo, vaya a dar la trilogía entre ellas dos. Puede ser, que fue una pelea que vendió una locura, fue una pelea que fue una locura también, ¿ok? Probablemente la UFC quiera darle otra revancha más, desde mi punto de vista, a Valentina Shevchenko, pero desde mi punto de vista muy personal, yo no se la daría a Valentina. Yo no le daría esa oportunidad otra vez a Valentina directamente, porque creo que hay que darle paso un poco a otras peleadoras que ya vienen subiendo. O sea, ya Valentina, tuviste tus dos oportunidades, no lograste demostrar que eras tan superior como tú decías, ¿ok? Que ibas a pasarle por arriba a Alexa Grasso como tú decías. Okay, después de lo que ocurrió en esa primera pelea, se quedó bien ardida, desde mi punto de vista, Valentina, y no logró quitarse esa picazón, no logró quitarse esa derrota que ella sufrió frente a Alexa Grasso, esa derrota aplastante, esa finalización aplastante que sufrió contra Alexa Grasso, y simplemente ahora fueron a 5 asaltos y tampoco logró dominar a Alexa Grasso, no la logró dominar.
no demostró, no sacó esos dotes que ella tiene en el suelo, porque todo el tiempo llevó la pelea al suelo, pero en ningún momento logró dominar completamente a Alexa Grasso. Desde mi punto de vista se defendió como lo tenía que hacer Alexa y terminó la pelea como tenía que terminarlo. Desde mi punto de vista, Valentina simplemente en ese quinto asalto bajó muchísimo, le vinieron fantasmas, yo no sé, pero Alexa Grasso sacó ese corazón de campeona y cerró de una manera espectacular. Como ya les digo, no hay que dar excusas. Los campeones no tienen que dar tantas excusas. Perdiste, perdiste. Fue una mala noche, lo que sea. El rival fue mejor que tú. En este caso fue un empate, pero así fueron las cosas. Basta de excusas, ¿ok? Y Alexa Grasso vuelve a ganarle la pelea. Esta vez una pelea mediante las redes sociales, una pelea de humildad, una pelea de demostrar cómo debe reaccionar una verdadera campeona desde mi punto de vista. Tuvo una lesión, sí, ¿y qué? Seguí para adelante. El dolor estamos acostumbrados a sentirlo. Hay que seguir para adelante y vamos por la trilogía. Una verdadera campeona desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.